Jesús es el Señor. A causa de esto, les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y diga que Jesús es anatema, y no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre una frase, una expresión que es utilizada por la mayoría de las iglesias, de las comunidades, de las congregaciones. Y esta se refiere a la expresión Jesús es el Señor. Iglesias trinitarias, iglesias unicistas, inclusive iglesias de tinte mesiánico y de otro tipo de denominaciones, utilizan la expresión Jesús es el Señor. Y está sacada de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Para poder entender esto, debemos recordar que aunque la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos, utilizan Biblias sacadas de los textos tanto para la antigua alianza del texto masoreta, hebreo, como del texto griego para la nueva alianza, ambos olvidan un detalle. Nuestro Salvador Jesús, Yeshua, él hablaba arameo, la lengua de las comunidades judías del tiempo de nuestro Salvador hablaban arameo. Podrán decirme, pero la Biblia no fue escrita en arameo. Se equivocan. La Biblia fue escrita en arameo y esa versión se llama texto peshita. Hoy haremos mención del texto peshita para profundizar más en esta expresión, en esta frase que es tan popular y es tan incomprendida. Tomando en consideración que hablaremos del texto peshita, tendremos que en su momento compararlas con las demás versiones y descubrir que las demás versiones no reflejan el verdadero significado. Trataron de copiarlo, porque el texto griego en particular es una copia muy mal hecha, por cierto, del texto peshita, del texto arameo. Empecemos por decir que el nombre del Salvador, nuestro Salvador Jesús, en realidad es Yeshua, y la expresión en el texto peshita para referirse a Señor es la palabra Marya, que significa Señor Yahweh. Entonces, ¿cómo se debe traducir? La frase Jesús es el Señor debería ser traducida literalmente como Yeshua es el Señor Yahweh, lo cual es una clara definición de su divinidad y de su unidad con el Padre. En este momento no voy a entrar en controversias con nadie, pero sí quiero dar un pequeño adelanto de que esto es una plena declaración de la unicidad del Creador. No estoy negando otra cosa ni afirmando otra, pero esta es una declaración en el texto peshita de que Yeshua es el Señor Yahweh. Para que aquellas personas que son nuevas en teología me puedan comprender, es como si en su Biblia dijera Jesús es el Señor Jehová. Es una clara, obvia, evidente definición de su divinidad. Lamentablemente, en el texto griego, la palabra Señor es Kyrios y la traducción literal es Señor simplemente. En hebreo, la palabra sería Adón, que significa Señor. Pero en el texto peshita, en arameo, es Marya, que significa Señor Yahweh. Entonces, lo que encontramos en este versículo es Yeshua es el Señor Yahweh.
es lo que estamos leyendo en este momento. Podrán decirme que esto no lo dice el resto de la Escritura. Vamos a ir analizando algunos versículos. Por ejemplo, en Efesios 4:5 se dice que hay un solo Marjá, un solo Señor Yahweh, una sola fe y un solo bautismo. En Primera de Corintios 8:6 encontramos otro texto que dice: no obstante, para nosotros hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay 20 dioses. Hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, un Marjá, un Señor Yahweh, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Nótese, hermano, hermana, que en 1 Corintios 8:6 el texto dice que empieza hablando que hay un solo Dios. Gloria al Altísimo por eso. Todos decimos que hay un solo Elohim, un solo Dios. Pero empieza a decir que el Padre. Y a la mitad del versículo empieza a usar como sinónimo el Señor Jesucristo. Marjá Yahshua HaMashiach. Es decir, aquí se toma como la misma persona, la del Padre y la del Hijo, pero simplemente con dos manifestaciones. ¿Por qué razón? Hay un solo Dios, y ese Dios se ha manifestado en la carne en Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor Yahweh. Vamos a analizar hoy también Filipenses capítulo 2, versículo 11. Este texto es muy popular entre varios hermanos, pero muchas veces es torcido por no saberlo interpretar. Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. ¿Cómo se debe traducir? Y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach, es decir, Jesucristo, es el Señor Yahweh, para gloria de Dios su Padre. Eso es lo que significa hablar que Yahshua, que Jesús es el Señor. Es decir, que Él es el Señor Yahweh, Él es el Altísimo, Él es Elohim, Él es el Verbo encarnado, Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso. Sabemos que en Deuteronomio 6:4 se dice: escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Lo mismo encontramos en Marcos 12:29, cuando nuestro Salvador, Yeshua, dice que el primer mandamiento es ese, el de Deuteronomio 6:4. Vamos ahora, amados hermanos, a escuchar lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 20. Dice: ahora bien, un mediador no es de uno, pero Dios es uno. Solamente podemos entender la expresión Jesús es el Señor, es decir, Yeshua es el Señor Yahweh, en el entendido que Dios es uno. Si no entendemos que Dios es uno, vamos a terminar cayendo en herejías y vamos a terminar cayendo en distorsiones de la fe. Dios es uno. Ese es un principio bíblico, y por esa razón Yeshua, es decir, Jesús, es el Señor. Yeshua es el Señor Yahweh. Vamos ahora, amados hermanos, a leer 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 14 al 15, y vamos a descubrir, con sorpresa para algunos, algo que pocos han reflexionado. Dice: a quien ha de manifestar a su debido tiempo el único bendito y poderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que es el único incorruptible y que mora en luz, a quien nadie puede tocar
y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. Note, hermano, que empieza aclarando que el único bendito y poderoso Dios, el único, no hay más, y se le da un título: Rey de Reyes y Señor de Señores, que se puede traducir como el Rey absoluto y el Soberano absoluto. Pero bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, o Señor Yahweh, aquí se le aplica a Dios, a la divinidad, pero en Apocalipsis 19:16 encontramos este mismo título aplicado a Yeshua, al Señor Jesús. Aquí tenemos que reflexionar. No son dos señores, no son dos Rey de Reyes o dos Señor de Señores, solo es uno. Y ahí se dice que ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el único bendito y poderoso Dios. El versículo 16 dice que es el único incorruptible y que mora en luz, a quien nadie puede tocar y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno para siempre. Amén. A Dios nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. La manifestación de Dios encarnado, de Dios hecho hombre, es lo que podemos ver. A Dios no, porque es espíritu. Su manifestación es lo que vemos, y la vemos en el rostro, en la persona de Yeshua, en la persona de Jesucristo. Ahora, amados hermanos, vamos a escuchar Hebreos 13, 20 y 21 y veremos cómo las divinas escrituras nos enriquecen con la sabiduría que solamente nos puede dar el Espíritu Santo. Dice: y el Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor, es decir, en arameo, Señor Yahweh, Jesucristo, el gran pastor del rebaño, los haga madurar en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable en su presencia, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Aquí a quien se le da la honra, la gloria es a Jesucristo, siendo que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, etcétera, solamente se le debe dar a Dios, al Eterno, al bendito. Ahora bien, amados, no hay dos señores. En Antigua Alianza había una palabra para los dioses falsos o los señores, y esta era la palabra Baal. Baal o los Baales se refiere a los señores, pero en el sentido de ídolos, de dioses falsos. Te voy a dar algunos textos, hermano. No puedo en estos momentos, por el espacio, el tiempo, nomás dispongo de alrededor de 20 minutos, no puedo leerte todos, pero voy a tratar de leerte algunos y dejarte la cita de otros para que tú los busques. En Oseas 13:4 encontramos un texto que dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. No reconocerás Dios fuera de mí, porque no hay quien salve sino solo yo. Razona esto, amado hermano. Aquí dice que el Salvador es Yahweh. En la Biblia Reina Valera dice Jehová, en la Biblia Dios habla hoy dice el Señor. Bueno, dice que Él es el Salvador. Pero cuando llegamos a la nueva alianza, al nuevo pacto, encontramos que el Salvador es Yeshua. Pero en este texto de Oseas dice Yahweh, dice Dios, que fuera de Él no hay Salvador. No pueden ser dos Salvadores. Es el mismo Salvador. En Isaías 43:11, que es otro texto muy conocido por algunos, este texto nos dice prácticamente lo mismo, pero
con un lenguaje muy preciso, muy claro. Dice, yo soy Yahweh y no hay más fuera de mí. Otras versiones dicen, yo soy Yahweh o yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Otros dicen, no ha sido creado otro Dios fuera de mí. Y puedo seguirte citando textos como Isaías 33:22, Isaías 35:4, 25:9, 41:4, Isaías 44 del 6 al 8. En ese texto se habla de que la única roca de salvación es Yahweh. En las demás versiones dice Jehová. Pero en 1 Corintios 10:4, en Mateo 16:18, en Mateo 7, se habla que la roca es Yeshua, la roca es Jesús. Entonces no hay dos rocas, solo hay una roca. Esa roca es la divinidad. Y Jesús, Yeshua, es Dios encarnado, es la manifestación de Dios hecho hombre. Hay un texto que ese sí me gustaría leerte, porque en realidad a mí me ha impresionado cuando lo leí. Es el Salmo 89, versículo 26. Escuchemos con atención, amados hermanos. Dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y mi roca salvadora. Nótese algunos títulos que el hombre justo, el hombre fiel, le da al Creador. Tú eres mi Padre. Parecería que aquí empieza a hablar del Padre Eterno. Luego dice, mi Dios, no hay contradicción. Y mi roca de salvación, o mi roca salvadora. Pero ya vimos que la roca salvadora es Jesús, es Yeshua. ¿Son dos rocas? No puede ser. Aquí entramos en un problema entre las varias denominaciones. Si creemos en la Trinidad, hay un problema porque el concepto de la Trinidad implica una sola esencia, la divinidad, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este texto se dice clara y abiertamente que el Padre es la roca, es decir, el Padre es el Hijo. Como cuando encontramos en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Aquí no hay distinción de personas, lo que echaría por tierra el dogma trinitario. Te recuerdo, aquí no estamos discutiendo dogmas trinitarios, dogmas unicistas, doctrinas unicistas. No estamos discutiendo monoteísmo, monofisismo. No es el punto de esta predicación. Pero sí quiero que entiendas que solamente hay un Señor Yahweh, un Maryah, y es Jesús, es Yeshua. Hay otros textos, por ejemplo, en 1 Juan 5:20, diciéndolo de una forma muy categórica, el apóstol Juan nos habla quién es ese único Señor, ese único Dios verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Romanos 9:5 dice la Escritura que Yeshua desciende de los patriarcas en cuanto a la carne, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. ¿Hay dos dioses? No. ¿La divinidad se fracciona? No. ¿La divinidad puede cambiar? No. Es la manifestación de la divinidad hecha carne, la manifestación de Dios hecha carne. En Efesios capítulo 4, versículo 6, encontramos otra afirmación que dice, uno es Dios, lo que te he venido explicando, el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Pero hemos visto que al que se le da este título, pues es a Yeshua, pues Yeshua y el Padre son uno, porque solo hay un Dios, un Elohim. Ya había habido una profecía en Isaías 52:6, donde dice que mi pueblo, dice Yahweh,
conocerá mi nombre en aquel día. Y se cumple en Mateo 1:21 cuando en el texto Peshita, en el texto arameo, dice, y le pondrán por nombre Yeshua. En los textos en español le ponen y le pondrán por nombre Jesús. Ahí es cuando se cumple la profecía de Isaías 52:6. Lo mismo pueden comprobar en Lucas 1:31, en el Salmo 130, versículos 7 y 8. Ahora bien, todo lo que hagamos como redimidos, tenemos que hacerlo en el nombre de el Señor Jesucristo. Así dice Colosenses 3:17, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Yeshua HaMashiach, de el Señor Jesucristo. Y hay muchos textos, te los voy a decir y con calma espero que los busques, amado hermano. Hechos 16:31, Hechos 21:13, Primera Tesalonicenses 5:9, Hechos 19:5, Romanos 5:1, Lucas 10:17-20, Romanos 13:14, Romanos 10:9, Hechos 19:17, 1 Corintios 15:57, Hechos 15:11, Marcos 16:17, Hechos 7:59. ¿Qué es lo que encontramos en estos textos? Encontramos que de pronto en algunos se nos dice que en el nombre de Yeshua vamos a expulsar demonios, sanar enfermos. Encontramos gente orando en el nombre de Yeshua. Encontramos bautismos en el nombre de Yeshua. Encontramos que la salvación es en el nombre de Yeshua, etc. Yeshua, ¿de qué y de quiénes es Señor? Bueno, esto y otras preguntas trataré de responderlas en el próximo video, en la próxima predicación. En breve lo estaré publicando para que puedas complementar esta predicación. Que Yahweh te bendiga en el nombre poderoso, único y bendito de Yeshua HaMashiach. Amén.